Muy buenas tardes a todos los presentes. Los saludamos desde Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud para dar inicio con la tele-IEC programada para hoy, jueves 14 de marzo, con el tema Retraso del lenguaje simple, a cargo de la licenciada Patricia Torres Arrunategui, tecnólogo médico en la especialidad de terapia del lenguaje del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Asimismo, recordarle a todos los participantes que pueden realizar sus preguntas a través del chat de la plataforma de Zoom para ser respondidas al final de la ponencia. Muy bienvenida sea, licenciada Torres. Es un honor tenerla el día de hoy con nosotros. Estamos atentos a su presentación. Adelante, por favor. Bueno, buen día. Vamos a hablar hoy día de un tema que es el retraso simple del lenguaje. Como ya me presentaron, yo soy la licenciada a cargo de la área de terapia del lenguaje. Vamos a hablar hoy día de un tema que es básicamente muy común en los niños. Es un tema básico en los niños que a veces no nos hemos dado cuenta, pero que con la pandemia estamos viendo bastante cantidad de población que viene con un retraso simple del lenguaje, ¿no? Pero para esto, nosotros tenemos que conocer qué es un retraso simple. Cuando hablamos de simple, estamos diciendo básicamente que la población que vamos a tener es una población que no ha tenido ningún problema neurológico, no ha tenido ningún problema motor, ni ha tenido ciertas, de repente, dificultades durante el embarazo en la mano, ¿no? Para ello debemos conocer. Mayormente las mamitas no conocen el desarrollo propio del lenguaje. No puedo hablar de un retraso si no conozco en qué momento el niño debe hablar, cuánto debe hablar, qué palabras ya debe decir, palabras simples, palabras más complejas. Por lo mismo, lo básico y lo que debemos distinguir es que el niño debe decir ciertas palabras entre los 9 meses y el año. Palabras como, por ejemplo, ma, papá, de repente teta, palabras comunes diariamente que el niño va a usar en su actividad diaria, ¿no? No podemos todavía decir que un niño va a hablar más palabras porque está recién desarrollando el. Siempre nos vamos a ver otras características aparte de eso, ¿no? Que de repente si tiene un retraso motor, si es que de repente puede tener problemas sensoriales, entonces estaríamos hablando ya de un trastorno global del desarrollo. Sin embargo, cuando hablamos del lenguaje, necesitamos saber en qué momento el niño ya debe decir palabras con significado, ¿no? Al principio él dice de repente mamá, 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 y a la mamá, a la tía, a la abuela, pero ya cuando identifica que es mamá, estamos hablando con palabras con significado, que es la etapa lingüística, que es realmente esa etapa donde nosotros vamos a intervenir recién. ¿Por qué intervenir recién? Porque ahí nos vamos a dar cuenta si es que el niño ya está diciendo palabras, identifica a quién las está diciendo y qué palabras está diciendo. Para esto, el lenguaje no solamente se desarrolla solo, se desarrolla con la parte social, la parte comportamental, la parte propiamente motora, la parte sensorial. Entonces, es un conjunto de cosas que va a ir de la mano para que este niño pueda desarrollar bien su lenguaje. Si nosotros de repente tenemos a un niño y estamos, no le hagas bulla, no, que no te ensucies, que no entre al barro, que no, entonces lo deprivamos. Entonces vamos a tener retrasos del lenguaje porque el niño necesita aprender y aprende por medio de la experiencia. Entonces, lo importante es que al año el niño debe decir entre 5 y 10 palabras. Eso sí, esas palabras no necesariamente vamos a encontrar que son palabras muy difíciles, son palabras comunes en el día a día y de repente no es que, vamos a decir, no te va a decir beberón, te va a decir teta, son simples y que las usa diariamente. Entre el año y los 18 meses, 12 meses, 18 meses, que viene a ser el año y medio, el niño ya va a tener entre 20 palabras en la que va a ir identificando partes de su cuerpo, en la que de repente ya va a ir señalando para cuando quiere, escucha, ¿sí? Es mucho más atento.
A 18 meses para los 2 años, ya el niño va a identificar mucho más los sonidos de las palabras y por lo tanto también ya va a seguir órdenes un poquito más sencillas, pero un poco más complejas, ¿no? Y entre los 2 años y los 3 años hablamos de una expansión semántica. ¿Qué quiere decir? El niño adquiere muchas palabras en las cuales este pequeño ya tiene que ir diciendo semifrases o frases que le dicen. Que viene a ser, por ejemplo, dame pan, ¿sí? Ame latte, que es el chocolate. Ya va a ir reconociendo ciertos conceptos básicos como arriba, abajo, ¿no? Y sigue ya órdenes más complejas. Entonces, si hasta los 3 años nosotros vemos que eso no está ocurriendo, entonces, no, definitivamente, yo veo a los 2 años que el niño no habla, ya estamos hablando de un retraso. ¿Cómo puedo decir que es simple? Básicamente porque tenemos que descartar diferentes posibilidades que le puede hacer que este niño no adquiera el lenguaje como debería adquirir, ¿no? Que puede ser que sea un niño engreído, un niño de repente deprivado sensorialmente, un niño en el sobreprotegido, y eso va a ayudar a que el lenguaje no se desarrolle. Entonces, para entrar al tema, hablamos de retraso como desfase significativo, básicamente en la expresión. Las mamás vienen y dicen, señorita, mi niña es súper inteligente, comprende todo. Yo le digo, haz esto, tráeme esto y me lo trae, pero no habla. Entonces, cuando hablamos de un retraso simple, básicamente no hay mucha evidencia que nos dé que el niño no entienda. Al contrario, entiende muy bien. Él sabe, hace las cosas, pero no se expresa, no habla. Entonces, básicamente lo que se altera es la expresión del habla. Y muchas veces se confunden, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces el niño no habla, pero tiene otras características, como que no te sigue la mirada, como de repente le alteran los sonidos. Entonces no estamos hablando solamente de algo simple, ahí hay otras cosas complejas. Por lo tanto, simple es que no se le atribuye a un retardo mental o a un trastorno neurológico o un trastorno generalizado del desarrollo. Y hablamos de que ya tiene problemas sensoriales, problemas motores, entonces no estamos hablando de algo simple. Algo está padeciendo ese niño que no está hablando. Simple no entra en esa categoría. Ahora, en el lenguaje nosotros hablamos de 5 funciones mayormente principales. Y estas funciones no se van a desarrollar si el niño no tiene lenguaje. Entonces, básicamente, por ejemplo, Donato nos habla sobre que estas dificultades que el niño va a padecer en las áreas del lenguaje va a dificultar muchas veces que cuando ya entre al nido, cuando entre al jardín, vaya a presentar ciertas dificultades en su aprendizaje. Si el niño no habla, ¿cómo va a expresar el hecho de que no entendió algo? Si el niño no habla, ¿qué tiende a hacer? De repente no es que sea agresivo, pero sí pues a dar puñetazo, a pegar, porque es su forma de comunicarse. No encuentra otra forma más que la gestual, la táctil, entonces ahí vamos a encontrar que ese niño ya dice, no, es agresivo, y de repente no es así, que solamente su forma de comunicar es más tosca, es su forma de decir, sabes que eso no me gusta, no me agrada, porque no tiene la parte propiamente de la expresión. Dentro de las 5 áreas que hablábamos que se vienen alterando en un retraso simple, básicamente es el fonético-fonológico, el semántico, el sintáctico, el morfológico y el pragmático. Dentro de las áreas de fonético-fonológico es ese niño que, por ejemplo, nos permite hablar las letras, ¿no? La R, la S. Entonces, si el niño no habla, se altera esa parte. Si el niño no habla, no tiene palabras, por lo tanto se va a alterar el área semántica, que viene a ser el significado de las palabras. Eh, Mayormente, por ejemplo, suele pasar cuando el niño le dice, a todo le dice ropa, pero no sabe distinguir entre un polo, entre un pantalón, entre de repente una sandalia y una zapatilla. Esa es la parte semántica que se va a ver alterada. En la parte sintáctica estamos hablando propiamente de la forma en que hace las oraciones, ¿no? Son sonidos que son monosilábicos, le preguntas algo y de repente ti,
O de repente habla en su media lengua que se dice, ¿no? Entonces, se va a alterar esa parte también. Y en la parte morfológica, que muchas veces se va de la mano, muchos doctores hablan de que esta sintáctico morfológica va de la mano, es porque se altera la forma, ¿no? De repente no te dice leche, sino tete, teche, o si no, ay, leche, entonces no se le entiende muchas veces. Y en la parte pragmática es que si yo, por ejemplo, quiero ir al baño, yo expreso con palabras, ¿no? Que quiero ir al baño. Entonces este niño de repente quiere ir al baño, pero no sabe cómo expresar, se toca, y entonces de repente la profesora o alguien lo ve como que, ay, se está tocando sus partecitas, entonces no tiene esa, vamos a decir, ese nivel de lenguaje, no lo está desarrollando porque tiene su retraso. Entonces, como el hecho de no hablar, el hecho de solamente que nosotros veamos como que no habla, no se expresa, es lenguaje. Pero el lenguaje tiene toda una gama de este, funciones y niveles que nos se van a ver alterados. Las principales causas que se dan. Antiguamente no encontrábamos, bueno, no hay ahorita tampoco que digamos un gen, que digamos que es algo que encontramos este gen y por eso tiene su retraso. Pero sin embargo, en mucha de la casuística de las mamás refieren de que a veces papá demora en hablar, mamá demora en hablar, o algún familiar, ¿no? El hijo mayor también demoró, señorita, en hablar y por eso es que también mi hijito demora en hablar. Entonces, por lo mismo, se dice que hay cierto factor hereditario, ¿no? No en todos los casos, sin embargo, hay cierta casuística que sí evidencia eso. Otro es los estímulos, ¿no? ¿Qué pasa? A veces en la casa los papás trabajan, no hay quien se dedique a la criatura, entonces el niño, el aprendizaje se da por la parte auditiva, se da por experiencia. Si no tengo experiencia, entonces nada lo suple. El televisor no lo suple, la radio no lo suple, y puede ser que digan, sí, señorita, le pongo canciones y por ahí, no, él está diciéndome ciertas palabras, pero eso no suple lo que de repente la conversación diaria entre mamá, papá, entre los familiares, ayuda a estimular el hecho que da. Si no hay nadie en casa que le haga caso, entonces, ¿cómo el niño va a crear la necesidad de hablar? Yo necesito expresarme por necesidad, pero a veces esa necesidad la vamos a suplir los papás, por ejemplo, en los modelos de crianza, ¿no? Que vienen a ser la sobreprotección, ¿no? Ya todo se le da al niño. El hecho de que ahora haya muchas más formas de estimular, no debemos por qué sobreestimular a la criatura. A cierta edad, sí, se puede dar de repente en las pantallas, que vemos en las tablets, eso, pero en niños pequeños definitivamente no. Ahora, el hecho también a veces en casa tenemos familias bilingües también, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, ah, alguien o en casa hable de repente otro idioma, no es que sea malo, pero sí confunde a la pobre criatura que recién está adquiriendo palabras, está adquiriendo nivel, a nivel fonológico, se le están saliendo recién las letras, entonces hablarle con otros sonidos, con otras palabras, entonces un poco va a causar de confusión. Hay niñitos que son más, vamos a decir, fácil que capten y hay otros deditos que es más difícil de aprender. Entonces, no todos aprendemos por igual. Entonces, tener de repente un cuidado de que, por ejemplo, si yo hablo el castellano, ¿no? Y yo quiero de repente en mi casa, y también se habla el chino, se habla el japonés, ¿qué idioma se va a hablar en casa? ¿Qué idioma vamos a ayudar a que puedan hablar los niños, pero no confundirlo, ¿no? Ahora, muchas veces también se da porque al niño le facilitamos todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si el niño quiere galleta, ya la mamá sabe a qué hora come, a qué hora va al baño, a qué es lo que necesita el niño. Ah, ya, él quiere eso. Entonces, si todo le facilitamos, ¿qué necesidad tiene el niño de hablar? ¿Para qué hablar? Esas cosas tratar de evitarlas, ¿no? Porque definitivamente va a hacer que el niño tenga su retraso. Si todo le doy, ¿para qué quiere el niño hablar entonces?
El uso excesivo de pantallas, justo la OMS dice, ¿no? Que ninguna pantalla hasta los 2 años. ¿Qué quiere decir? Tablets, celulares y preferible no darle, ponerlos en el televisor. Ahora, habla la OMS en que entre los 2 y los 4 dice 1 hora, y eso que la hora es casi 45 minutos nada más. Entonces, si nosotros le damos a veces, porque mamá está haciendo cosas, lo ponemos 2 horas, ¿no? Y muchas veces no tenemos, vamos a decir, en cuenta de lo que el niño ve. Hay programas que facilitan el hecho de que pueda de repente darle cierta significación al lenguaje, pero hay programas que no nos ayudan en nada, ¿no? Hay programas que solamente se pasan haciendo sonidos y no hablando. ¿No? Antes decía, por ejemplo, los famosos Teletubbies, ¿no? Que estuvieron en su furor. Pero si ustedes han visto el Teletubby casi no hablaba y hablaban mal, entonces los niños que de por sí no hablan, bueno, salían ciertos sonidos, pero estaban hablando mal, entonces no era una buena estimulación, ¿no? Ahora, hay estudios inclusive que relacionan el uso de pantallas con el hecho de que el niño tenga su retraso del lenguaje. Sí hay, entonces estamos haciéndole mal cuando nosotros le damos una tablet, cuando le damos un celular, ¿no? Para que el niño esté más tranquilo, no nos ayuda, no estimula. Y hay que ver bien lo que se le da al niño. Hay programas que de repente pueden ayudar a cierto objetivo, pero hay que tener cuidado también con lo que el niño ve. Ahora, generalmente las pantallas, y lo van a decir todas, de repente en lo que trabajamos con pequeños, nos va a traer alteraciones en la atención y la concentración, porque la pantalla tiene mucho estímulo. Al tener, vamos a decir, muchos colores, mucho movimiento que le gusta al niño y está ahí, casi ensimismado con la pantalla, cuando llega al nivel del colegio, pues no es igual, no hay tanto estímulo, hay una profesora que no es que se mueva tanto, necesito yo escuchar más a la profesora, que estar más atenta a la parte auditiva, perdón, a la parte visual, entonces definitivamente no nos ayudan para el aprendizaje. Los factores perinatales también se dice, ¿por qué? Porque generalmente hay niñitos que demoran a hablar y cuando nosotros preguntamos a la mami, dice pues que en el embarazo de repente no lo llevó bien, que no tuvo ciertos cuidados, que tuvo muchos problemas en casa, etcétera, etcétera. Entonces, los factores perinatales hay que tener cuidado, ¿no? Con llevar una gestación correctamente y que el niño pueda nacer realmente en la fecha indicada sin adelantar, que puede ocasionar de repente ciertos retrasos. Ahora, en la mayoría de los casos, los niños varones son aquellos que presentan más problemas del lenguaje. No decimos que las mujeres no, pero hay un significativo porcentaje que se da más en los varones. Entonces, ¿cómo me voy a dar cuenta yo de que mi niño pueda tener un retraso? Uno, las palabras con significado propiamente aparecen ya después de los 2 años. Entre el año y medio están definiéndose, pero entre los 2 años, si vemos que ese niño no habla, o habla en media lengua que le dicen, o de repente habla, no se le entiende, estamos diciendo que, miremos con cuidado porque está pasando algo. Luego, cuando aparecen las primeras combinaciones de palabras, recién a los 3 años. ¿Qué quiere decir la combinación de palabras? Por ejemplo, ¿no? El hecho de decir pan, pancito, eh, con diminutivos, que ya debe manejarlo entre los 2 y los 3, recién a los 3 años está apareciendo, ¿no? Combinación de palabras, por ejemplo, como el uso de frases, de quiero latte, recién empieza a los 3 años, cuando eso ya debió decirlo a los 2 años. Por eso es que es importante saber en qué momento el niño habla, cuántas palabras habla, cómo debe, qué tantas palabras debe saber, ¿sí? En qué momento ya realiza oraciones, etcétera. Y cuando vemos, por ejemplo, ciertas dificultades fonéticas, ¿no? O sea, por ejemplo, está bien al año de repente no articular correctamente, pero entre los 2 y los 3 años ya van saliendo los fonemas, ¿qué quiere decir las letras? Ya va diciendo, por ejemplo,
la K, que sale a los 3 años, debe salir la M, debe salir la T, la P. Entonces, si vemos que todavía no pronuncia ciertas letras entre los 2 y los 3 años, entonces ya nos estábamos viendo preocupados, ¿no? Porque al final, cuando el niño hable, no se le va a entender. Entonces, estamos hablando de que se está retrasando, porque por más que él quiera expresarse, no va a poder. Cuando vemos también que la criatura tiene un vocabulario ilimitado. Por ejemplo, a todo lo que es comida le dice pollo. No sabe diferenciar el sabor del pescado del pollo, pero es pollo. A todo le dice agua o todo le dice chicha. Entonces, y no sabe diferenciar, por ejemplo, entre lo que usa mamá y lo que usa papá. Mamá usa de repente truza, papá usa calzoncillo, mamá usa falda, papá no usa falda. Y cuando vemos que el niño no conoce, no, o por ejemplo, yo a veces pregunto, ¿no? No conoce la chirimoya, no conoce la pera, no conoce la piña, ¿y por qué no? Pero no, sí le doy cortadita pero él no conoce la fruta. O sea, la come, pero no la conoce real, la damos cortadita, peladita, pero no hacemos que el niño palpe, toque lo que es una chirimoya, una guava, o no, un patay, que lo toque, que no que tiene otra textura, tanto en boca como por fuera. Estructuras sintácticas muy simples después de los 4 años, que quiere decir que su estructuración después de los 4 años es muy corta. Por ejemplo, si yo me hace una oración como quiero chocolate, ya, pero una oración más grande, por ejemplo, le enseño de repente un celular y me dice, celular chiquito. Entonces, su estructura son muy pequeñas para 4 años. Entonces, ya hay un retraso. En su expresión intervienen muchos factores extralingüísticos. Por ejemplo, para decir ciertas cosas no puede hablarlas, se expresa con gestos, miradas, jala, señala, golpea, ¿no? Entonces vemos evidentemente que hay un retraso. Baja apetencia lingüística, ¿qué quiere decir? le, mm, no le interesa hablar, no tiene la intención de querer hablar. Sí, comunicarse, sí, porque él jala cuando quiere ir al baño, cuando quiere una galleta, de repente señala, pero no tiene la intención de hablar. Tú le dices, dame. ¿Cómo se pide? Dame. Pide y está. Porque no tiene, todo se lo dan, todo se lo ofrecen, no necesita pedir. Cuando hablamos de el uso del lenguaje de manera funcional y no lúdica, ¿no? Por ejemplo, mm, este niño juega y hay ciertos, vamos a decir, palabras que de repente va a usar en su uso diario. Entonces no lo usa, simplemente lo básico para que sea algo funcional. Entre sí, el no, ajá, quieres, no, dame, ame y punto. Y no va más allá, ¿no? Y cuando de repente se quiere expresar más en palabras, no, 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 no. Y muchas veces la mamá dice, no, yo sí lo entiendo, quiere eso, no, yo sí lo entiendo, ya sé lo que quiere, ¿no? Entonces ya lo hemos parametrado que dices, sí, y ni siquiera le creamos el patrón correcto, ¿no? Porque ya estamos acostumbrados a que el niño diga cierta forma y no lo corregimos. Muy bien, entonces, qué importante es saber eh, eh, el desarrollo del lenguaje en los niños para reconocer, evidentemente, que el niño pueda tener un retraso. En las mismas partidas de vacunación, allá hay una variación, una forma de que nos muestra el desarrollo del lenguaje, el desarrollo motor, y eso estar atentos. Muchas veces recién entran al nido y la casuística es que no me di cuenta, muchos niños hablan y mi niño no habla, ¿no? La profesora está diciendo, señora, su niño no está hablando, no está diciendo las palabras que ya debería decir. Y recién en el nido nos damos cuenta que ese niño ya debería estar más desarrollado su lenguaje. Entonces, qué importante es saber en qué momento nuestro niño debe decir palabras, en qué momento decir frases, en qué momento debe decir oraciones y hasta qué tipo de oraciones debe empezar a hablar. ¿Qué recomendaciones le vamos a dar entonces a estos niños? Uno, por ejemplo, jugar. El lenguaje es algo voluntario, es algo que tengo la intención de hablar. Si no le creamos la intención de hablar, entonces el niño no va a querer hablar. Simplemente es
jugar con él, ¿no? Por ejemplo, me pongo en su camino como que, vete, ¿no? Entonces, ¿cómo se dice? Mamá, mamá, sal, mamá, vete, ¿no? Por ejemplo, tratar de que si algo le gusta, algún juego o de repente alguna prenda o alguna comida, dejarla, vamos a decir, a la vista y a su alcance, a la vista, pero no a su alcance. Entonces, para que tenga la necesidad de que él quiera, no solamente señalar, pide, ¿cómo se pide? Sí, dame gaseosa, dame pan, dame papitas, dame uva. Entonces, crear cierta necesidad que él tenga que hablar, ¿no? Y, por ejemplo, darle algo o a contrariarlo, ¿no? Por ejemplo, ¿quieres este polo? No. ¿Cómo se dice? No. Entonces te pongo el polo. No. Tiene que salir el no. En los juegos del niño muchas veces les damos mucho estímulo. El niño tiene muchos juegos y todos los juegos se los ponemos. No es así. Es un juego a la vez y yo tengo que dirigir el juego. ¿Para qué? Para que él me pida, dame. Estamos trabajando órdenes, dame, toma, saca. Antes de que yo quiera que el niño exprese, se trabaja mucho la parte del lenguaje gestual. Si bien él me señala, no es solamente señalar. ¿Qué señala? Dame, dame, ¿no? Pedir, dame con la mano, ¿no? Es dame, de quiero, quiero. No te escucho, no te escucho, ¿no? Hacerlo mucho más gestual. Y siempre tratar de hablar al niño frente a frente para que nos vea cómo nosotros estamos hablando. El lenguaje es repetitivo, el lenguaje es casi como si nos tiene que ver el niño. Si no ve nuestra expresión, entonces no va a saber realmente cómo decirlo. Hay muchos niños que si nosotros lo ponemos cara a cara, lo estimulamos, ¿no? Diciendo, dame. Entonces es más fácil, porque el niño abre y cierra la boca, pero dame y no lo veo, entonces le cuesta más. Aparte que eh, el hecho de compartir el juego con el niño hace que el niño se sienta también motivado a querer compartir, ¿no? Entonces, si yo voy a trabajar el lenguaje es entre dos personas. No es solamente una persona. Necesito comunicarme, necesito mamá, necesito papá. Muchas veces se quedan con la abuelita y me dicen, no, señorita, pero es que la abuelita no tiene tiempo. Sí, pero debemos dedicar un tiempo para poder estimular, darnos un tiempo para ayudar a nuestros niños. Otra es, por ejemplo, no estar corrigiendo. No, no hables así, no se te entiende, habla bien, abre la boca. Esas cosas preferibles evitarlas porque el niño, al no poder hablar bien, al intentarlo y no salirle, se frustra. Entonces ya no quiero hablar, ya no quiero y yo estar contigo porque cada rato me dices no, 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 no. Cuando el niño hable, no interrumpirle, pero sí corregirle el patrón, ¿no? Por ejemplo, él me dice, ay, 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 dame chocolate. Dame chocolate. Sí, yo corrijo el patrón, pero no, se dice, no. Es corregirlo de una forma sutil que no evidencie que él está haciendo mal. No exigirle que repita, ¿no? Por ejemplo, mira, repite, abre la boca conmigo, dime, chocolate, y el niño, no, no. Entonces, uno que se frustra la mamá, dos que no, el niño se frustra y al final ninguno de los dos va a poder. Entonces, hacerlo estaría de más, ¿no? Ahora, escucharlo relajadamente, ¿sí? Y sin, por ejemplo, poner esa cara como, ay, no te entiendo. O si no entendemos algo, hijo, no entiendo, por favor, llévame a donde quieres llevarme, ¿no? Y ahí ayudarlo para que diga cierta, ya pida la orden, o sea, o nos diga qué es lo que él quiere. Entonces, y bueno, ya hemos dicho, ¿no? El cara a cara. Por eso es que estimular conlleva que esté mamá y papá. Mamá estimula de una forma, papá estimula de otra forma. Y siempre el niño se va a acoplar a una forma, ¿no? Entonces dice, no, con él, señorita, trabaja conmigo, no. Entonces, con la persona que trabaja más es donde vamos nosotros a ayudar a trabajar, ¿no? Si a veces
el niño trabaja más con mamá y no con papá, porque el papá le grita, porque el papá no tiene mucho tiempo, porque no lo ve mucho papá. Entonces, para el niño es estresante, entonces trabajamos con la mamá. Mira, sabes que tú le vas a ayudar, tú le vas a crear la necesidad de que el niño hable y trabajamos básicamente con la mamá. Sin eximir que el papá tiene que estar presente y el papá lo va a hacer. Sin embargo, va a ser mucho más fluente con la mamá que con el papá. Las órdenes y las sugerencias se dan para los dos trabajan en casa para una buena comunicación y comunicarse con un niño, ¿no? A veces mamá o papá están en sus tiempos, en sus quehaceres y no hay forma, ¿no? De preguntarle al niño, ¿qué hiciste? ¿Dónde te golpeaste? ¿Cómo te golpeaste? ¿Te caíste? ¡Pum! Chancaste. ¿Dónde fue? ¿Dónde? ¿No? Entonces no es solamente, ay, sí, ya, ya, ¿no? Otro, por ejemplo, me decía, señorita, ¿puedo contarle cuentos? Contarle, pero el hecho de contarle cuentos es, por ejemplo, ¿no? Y había una vez un lobo, uy, qué miedo, ¿no? Pero no es contarle un lobo y hablarle monótonamente porque, uno, que el niño no se estimula, no se motiva, entonces no le va a traer la idea, ¿no? Pero si mamá me cuenta, me hace sonidos, papá también, ¿no? Me oculto, ¿dónde está? Entonces es un juego y estoy básicamente estimulando la criatura. Entonces, muchas veces pensamos que el hecho de que el niño tenga un retraso, ya, va a ir al colegio, va a hablar. Y no es así. El hecho es que si el niño va al colegio, sí, va a haber otros niños que hablan, otros niños no hablan, sin embargo, el lenguaje es repetitivo. Ya, a ella le hace caso a la profesora, entonces yo trato de copiar, imitar el lenguaje. Entonces, por eso es que hay niños que van al colegio y hablan. Eso no significa que todo se dé por igual, ¿no? Y siempre descartar. En un retraso simple no debe haber antecedentes propiamente de retraso motor, como un PCI o un retardo mental, o de repente encontramos que ese niño tiene muchas causales de que ha tenido ese retraso, de repente epilepsia, eso no es un retraso simple, estamos hablando de un retraso, pero de otro tipo. No estamos hablando de un retraso simple. Un retraso simple es mucho más fácil de poder trabajar, sin embargo, siempre y cuando se trabaje con la ayuda del familiar, mamá, papá, o el abuelito o alguien que esté cercano. El niño va a aumentar palabras y va a aumentar siempre y cuando se le estimule en casa, se ayude en casa. Ahora, por más, señorita, que yo estimulo y yo veo que mi niño no avanza, entonces hay que ver, que hay que descartar. De repente tiene problemas auditivos, de repente tiene problemas sensoriales o de repente visuales. Hay que ir descartando porque no de repente está avanzando como nosotros pensábamos, ¿no? Bueno, si hay alguna pregunta, Muchísimas gracias y felicitaciones, licenciada Torres. Mientras van redactando sus preguntas los participantes, en caso tengan algún tipo de duda, ¿nos podría brindar alguna otra recomendación final respecto al tema? bueno, entender que el retraso simple básicamente se va a encontrar en niños entre los 2 años y los 4 años. Dos, encontrar siempre y diferenciar que sea un retraso simple porque no tenga antecedentes. Básicamente, eh, todo el desarrollo desde que nace el niño hasta los 2 años, hay que ver muy bien si es que no ha habido antecedentes que haya ocasionado este retraso, ¿no? Tres, el hecho de ayudar en casa, la estimulación nos va a favorecer bastante el que el niño avance a esa fase que realmente se encuentra y no se sienta en desfase con otros. Muchas veces los niños ya inclusive, no porque sean malos, sino porque realmente su inocencia hace que sean un poco crueles en el colegio. Entonces, mira, a Santiaguito no se le entiende porque no habla bien. Santiaguito, mira, este es un bebito, entonces eso ocasiona que el niño no quiera hablar, su falta de autoestima, se siente inseguro, ya van a traer otras consecuencias emocionales, ¿no? Inclusive, por defenderse, y como no puede hablar, entonces empieza a pegar, ¿no? Entonces, ya vamos viendo otras cosas, ¿no? Y para evitar esto, siempre es importante detectarlo a tiempo y ayudarlo rápidamente para que esto no se complique mucho más, ¿no? Y lo vaya a traer después problemas netamente ya pedagógicos que vienen a ser los problemas de aprendizaje.
básicamente porque si está avanzando lentamente, para el aprendizaje le va a costar un poco más. Muchísimas gracias, licenciada Torres. Vamos a hacer lectura de las preguntas realizadas por los participantes en la plataforma. Nos dice, mi pequeño de 2 años todo lo pide llorando y no habla. ¿Es normal a su edad? ¿Qué puedo hacer? Pequeño de 2 años no habla. Básicamente, el niño de 2 años ya debe estar hablando. Ah, no es normal que no hable, ya debería tener más, inclusive desde los 2 años para adelante, empieza la expansión semántica, empiezan todas las palabras, que a veces decimos, ah, ese niño es un viejito, entonces sí, podríamos de repente ayudarlo en casa tratando de estimular como las pautas que he dado, sin embargo, darle órdenes simples de dame, tome, crear la necesidad que hable y de repente consultar con un especialista para darle más pautas más específicas para cada niño, ¿no? Lo que tratamos es en general, pero cada niño es especial, cada niño tiene un círculo propio de familia y todos colaboran. Entonces, si podríamos trabajar en casa con específicamente ese niño, va a avanzar, pero si no, va de repente va a demorar más y estaríamos hablando de un retraso mucho más prolongado y que va a traer otras consecuencias. Muchísimas gracias, doctora. Otra de las preguntas es, hay niños que no son expresivos y siempre paran callados. ¿Cómo se les puede ayudar? Bueno, los niños que son callados mayormente son niños que de por sí, de repente en casa no se le ayuda a tener la iniciativa comunicativa. Son habilidades de comunicación. ¿Qué quiere decir? Al niño desde pequeño, a veces tendemos a callarlo, no conscientemente, no hacerlo a propósito, pero inconscientemente, ¿no? El niño a veces es muy impulsivo y de repente la mamá o papá está conversando y, no, espérate, estoy hablando. No, entonces ya el niño ya no quiere hablar. Entonces, y a veces también tiene con patrones propios de casa, ¿no? Papá es tímido, no habla, el niño no va a hablar igual, ¿no? Entonces, no hay mucha, de repente, comunicación, mamá en casa, no hay tiempos en los que se pueda dar. Entonces, el niño también se cría de una forma de que no habla mucho. Entonces, hay un trasfondo, de repente algo psicológico, de repente no es un niño que no le gusta, vamos a hacer hablar, de repente algo apático, pero se le enseñan habilidades comunicativas. O sea, las habilidades comunicativas propiamente se trabajan en conjunto, en el hecho de que él quiere iniciar, mantener y conservar hasta terminar una conversación. Eso se trabaja mucho, básicamente en psicología y muchas veces puede trabajar con actividades en el colegio, ¿no? Con otros niños. Muchísimas gracias, licenciada. Otra de las preguntas que nos han realizado es, ¿a dónde mandamos a los niños con problemas en el lenguaje simple o trastornos en el lenguaje simple? Ya. Los trastornos lo trabajan las tecnólogas en terapia de lenguaje. Sin embargo, a veces no, la casuística es que a veces no encuentran licenciadas o terapeutas del lenguaje y eso hay que tener un poquito de cuidado. ¿Por qué? Porque a veces le llevamos a los psicólogas que han hecho ciertos, vamos a decir, cursos de terapia y lo trabajan desde un fondo más psicológico. Si bien hay vamos a decir, un factor psicológico, no necesariamente es todo el hecho de que yo pueda trabajar un cuaderno. El lenguaje se trabaja con vivencias, con cosas vivas, no es un cuaderno, porque a veces nos venden un cuaderno de estimulación y no es así. No hay una dieta basada en ciertos parámetros, no, cada niño es especial, cada niño tiene su forma de aprender, cada niño tiene un retraso, sí, pero de diferentes niveles. Entonces, según el nivel, lo tiene que evaluar la licenciada en terapia del lenguaje. Lo pueden llevar al hospital. Los hospitales en la mayoría tienen rehabilitación y rehabilitación es un área donde nosotros nos encontramos, terapia del lenguaje. Sin embargo, evitemos de llevarlos a de repente psicólogos que han hecho especialidad y no las descalifico, pero realmente a veces lo trabajan desde otro punto. Entonces, dicen muchos los papitos, dicen, sí, bueno, ha avanzado, pero de ahí como que no me ha ayudado, no estaba avanzando como yo quisiera. Porque hay que ver qué nivel vamos a trabajar y hasta dónde.
sí es importantísimo a veces trabajar con la psicóloga porque por más que nosotros a veces trabajamos con los niños, los papás son los que nos ponen el parámetro. Señora, usted le está dando, por ejemplo, ya nosotros le decimos, ya no le des todo, haz que él te pida. Y a veces vemos y no, pero tienes que trabajar eso, entonces no, señorita, es que me da pena, no quiero que llore, no quiero que me haga pataleta, entonces esas cosas las vamos a trabajar con psicología y psicología va a trabajar con papás. Si los papás no ayudan en casa, el niño no va a ayudar definitivamente y no nos ayuda a nosotros a que ese niño avance en su retraso. Pero sin embargo, las licenciadas en terapia del lenguaje se encuentran en los hospitales, hay muchos centros de salud mental que también tienen terapia del lenguaje. Muchísimas gracias, licenciada. La siguiente pregunta es, ¿a los 2 años se puede detectar si es especial o si tiene autismo? A buen ojo clínico, muchos médicos rehabilitadores, incluso muchos neuropediatras, van a ver y van a decir sí, ciertas conductas. Son médicos ya experimentados, sin embargo, para que yo te diga que sea un niño autista, que ya estamos hablando de otro tipo de retraso, necesita ciertas pruebas y básicamente hay ciertas conductas que ya la vas a ir viendo desde antes de los 2 años, ¿no? Y que tú dices, para descarte hay que sacar, sin embargo, hay niveles de autismo, entonces hay que ir viendo qué tipo de autismo es, que en qué nivel está, pero hay muchos médicos que van conociendo y hay muchos licenciados que ven y te dicen, bueno, tiene ciertas conductas, pero hay que descartarlas, ¿no? Porque el médico tiene que mandar ciertos exámenes para descartar que pueda ser tenga epilepsia, que pueda ser un retardo mental, o que pueda ser un TDAH que muchas veces se confunde, o un problema netamente de un trastorno generalizado del desarrollo, ¿no? Muchísimas gracias. La siguiente pregunta ¿es normal que un niño se resienta? Mi hijo de 2 años está empezando a ir al nido. Al regresar a casa está callado y pide dormir. Normalmente no hacía eso. ¿Es normal? Y hay que ver la etapa escolar que ahora inicia, básicamente, inicia entre los 3 años. Cuando nosotros lo ponemos a los 2 años, es un niño vamos a decir, de libre, ¿no? No se le exige tanto, pero es muy bueno llevar de repente un control con la profesora porque es la que nos va a decir cuál es el ritmo del trabajo que hace el niño. Los niños de por sí en las primeras semanas se va a adaptar, entonces uno que hace, a veces entran llorando y hacen, vamos a decir, vienen cansados porque es un esfuerzo llorar, hacen su pataleta, están recién adaptándose el hecho de que tienen que respetar espacios, respetar órdenes, que no sé, a veces no se da en casa, entonces es un cambio. Sin embargo, el hecho de que él venga a dormir, de repente hay que ver qué es lo que está pasando. De repente ciertas actividades de mucho esfuerzo físico que no está acostumbrado, demandan más de él, entonces él viene cansado, ¿no? Y por eso es tan importante, a veces los mamás dicen, no lo pongo al nido porque no habla, pero es que el nido el niño no te vas a dar cuenta solamente cuando habla, sino es importante que las primeras semanas vayan los papás, preguntar, si él no habla, decir, te pegaron, ¿no? Estás cansado, comiste su lonchera, los niños responden. Y si no responden, o por ejemplo, tenemos alguna duda, qué importante es la comunicación con la profesora. Nadie más nos va a decir, porque realmente el niño está dentro de un aula de clases. ¿Es demandante la primera semana? Sí. ¿En proceso de adaptación? Sí, pero hay que ir viendo qué es lo que está realmente pasando. Podría haber otra cosa de fondo, podría haber. De repente es, vamos a decir, muy cansado, muchos ejercicios, de repente le hacen ciertas actividades físicas o motrices para que el niño esté un poco más, vamos a decir, relajado llegando a casa. Hay que ir viendo qué actividades está haciendo el niño. Muchísimas gracias, licenciada. La siguiente pregunta es, ¿qué especialista se recomendaría a un niño que tiene 1 año y 9 meses, que habla muy poco, solo dice papá, mamá y su nombre? Tuvo un tamizaje de hemoglobina a los 6 meses, cuyo resultado dio 9. Al año tuvo otro, el cual indicó tener 12. El resultado anterior se debió a, se debió a que presenta un retardo. ¿Se podría determinar que es un niño con problemas de lenguaje? Lo que pasa es que, como hemos dicho, ¿no? Si el niño tiene 1 año, debería tener entre 5 y 10 palabras.
Si ya vemos que el niño tiene año y medio, ya tenía 20 palabras, pero palabras como galletas, sonidos de animales que vienen a ser el cuac, 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 miau, miau, oin, oin. Ese niño me hace sus sonidos que vienen a ser parte del lenguaje, entonces estamos bien. Y el hecho de que de repente el niño tenga o haya tenido una baja no define el hecho de que no haya podido hablar. Ahora, si tiene niño bajo peso, si aún mantiene la hemoglobina baja, si vemos que es un niño que es, vamos a decir, que no es muy activo, que de repente es cada rato para dormir, entonces sí, estamos hablando de que eso puede afectar. Pero si es que un niño que ya está en su nivel de hemoglobina mucho mejor, que motrizmente sí da, entonces no estamos hablando todavía de nada, porque recién el niño está creciendo y está evolucionando el lenguaje. Antes de los 2 años ya el niño debe tener más de 50 palabras. Entonces, si vemos que no tiene, estamos entrando en el rubro que podría entrar en un retraso, entra a los 2 años, si no vemos que empieza la expansión semántica, no va diciendo palabras, entonces sí, hablamos de un retraso. Muchísimas gracias, licenciada. Y como última pregunta es, cuando un niño de 3 años tartamudea, no puede pronunciar las palabras adecuadamente, solo llora, ¿qué puedo hacer para ayudarlo? Claro. Cuando hablamos de disfemias o tartamudez, estamos hablando de otro tipo de patología. Sin embargo, cuando hablamos en niños de 3 años, hay que tener cuidado porque es entre los 2, 3, 4 que el niño empieza a adquirir lenguaje. Y si el niño empieza a tartamudear y ya es muy evidente y ya está ocasionando que el niño no pueda decir palabras, definitivamente acudir al especialista para poder ver qué es lo que está ocasionando eso y ayudarlo en cierta forma. La tartamudez es algo cíclica, que quiere decir que aparece, desaparece, y no es que no esté, sino que algunas veces se evidencia más y en otras no se evidencia. Entonces, a veces dicen, no, ya no está tartamudeando, pero sí hay un fondo por ahí que sí tartamudea, y va creciendo, y muchas veces no se remite, o sea, no desaparece, sino que se hace mucho más fuerte. Cuando es pequeño hay que ayudarlo y a ver qué tipo de bloqueo está ocasionado y por qué está bloqueando. Siempre hay un trasfondo y eso hay que trabajarlo, pero si mi niño está empezando a tartamudear, lo práctico es inmediatamente llevar al especialista para que nos diga qué está pasando. Está adquiriendo lenguaje y si no puede expresarse, va a tener sus problemas, vamos a decir, más fuertes, ¿no? Que inclusive el niño ya no quiere hablar, no quiere participar, ya no desarrolla las cosas, las oraciones largas, es muy monosílabo y ya va trayendo otras complicaciones. Muchísimas gracias, licenciada Torres. Felicitarla por toda la extraordinaria ponencia, principalmente ahora que están comenzando las clases. Agradecer a todos por su participación e invitarlos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Ahí podrán ver nuevamente las telecapacitaciones y tele-IEC. De igual manera pueden escribirnos en los comentarios otros temas de interés que le gustaría que se tocaran próximamente. Muchísimas gracias nuevamente, licenciada Torres. Esperamos contar Gracias, con usted en una próxima oportunidad. muchas gracias.